Entonces allí vimos que Pedro les contó lo que había sucedido, cómo el Señor lo había salvado del poder de Herodes Antipas, y luego vemos que Herodes sale de Jerusalén y sube a Cesarea, porque era el rey, el regente de toda esa región, de toda Palestina, al igual que su abuelo Herodes el Grande, y allí vienen unas personas del área de Tiro y Sidón, de Fenicia, que buscan hacer lobby con el tesorero y ayudante principal de Herodes Antipas, y lo consiguen una audiencia con él, y viene porque necesitaban que él autorizara que los alimentos fluyeran desde Palestina hacia la región de Fenicia. Y dice que como buen líder populista, Herodes Antipas emitió un gran discurso, y hubo la gente que simplemente lo que quería era congraciarse con el rey, porque lo que querían era su autorización para que hubiese flujo de alimentos y tráfico comercial con ellos. Dijeron, cuando habló y dio ese discurso, quién sabe cuántas tonterías dijo, pero la gente, el pueblo dijo, es la voz de un Dios, no la voz de un hombre. Y Herodes Antipas recibió ese honor y recibió los aplausos, y enseguida el Señor lo hirió por aceptar esa ovación, por aceptar esa adoración. La Biblia dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. Los 10 mandamientos decían que no debemos hacernos imagen ni semejanza de ninguna cosa creada, ni que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con nadie aquí en la tierra. Y eso fue lo que le causó la herida de muerte a este rey, que en 5 días, dice, fue carcomido por gusanos. Y allí quedamos el domingo pasado. Y dice también que se recuerda que estaba Bernabé y Saulo. Ya Bernabé y Saulo habían establecido la iglesia en Antioquía, y Antioquía de Siria se había convertido en el centro de operaciones de la iglesia de Cristo para el mundo gentil, mientras que Jerusalén continuaba siendo el centro de operaciones de la iglesia de Cristo para el mundo judío. Saulo y Bernabé habían ido, se recuerda que vino un profeta llamado Ágabo y dijo que iba a venir una gran crisis económica y una gran hambruna en todo el territorio romano. Entonces Bernabé y Saulo recogieron una ofrenda en la iglesia de Antioquía de Siria y fueron enviados por la iglesia de vuelta a Jerusalén para llevar esa ofrenda. Y estaban allí. Y cuando ellos están allí, pasa todo esto con Pedro, que lo envían a la cárcel y que es liberado de manera sobrenatural por el ángel y por la mano del Señor. Una vez que termina todo esto, dice que Bernabé y Saulo cumplieron su servicio en el verso 25 del capítulo 12 y volvieron a Antioquía de Siria. Y allí es donde estamos ahora, que es lo que acabamos de leer, porque vemos que dice la palabra en el verso 13 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, no Antipas, sino el tetrarca, y Saulo. Entonces, el primer punto que vemos es que la iglesia de Antioquía se había consolidado. Y esa iglesia, ustedes se recuerdan cómo llegó esa iglesia, porque lo estudiamos acá. La iglesia había ido, todos aquellos hermanitos de la iglesia de Jerusalén que salieron como una estampida huyendo después del martirio de Esteban, y fueron a todas, se regaron por todo el territorio romano. Algunos de ellos llegaron y se establecieron en Antioquía de Siria,
Y allí comenzaron a predicar la palabra del Señor a judíos y a gentiles. Y cuando se da este fenómeno, el Espíritu Santo genera un avivamiento tremendo ahí en Antioquía que llega a los oídos de los apóstoles de Jerusalén, y los apóstoles envían a Bernabé. Oye, anda a ver, porque llegan reportes maravillosos de lo que Dios está haciendo en Antioquía de Siria. Y recuerdan que Bernabé llega allí, y cuando llega encuentra: no tengo nada que decir. O sea, lo único que pueden hacer es seguir haciendo lo que están haciendo. Y Bernabé, como buen líder, ¿se recuerdan cuál es el nombre de Bernabé o qué significa su apodo? Porque se llamaba José, ¿verdad? Pero lo apodaron Bernabé porque era hijo de consolación. Eso es lo que significa Bernabé. Bernabé no llega criticando, eso siempre pasa cuando ustedes no están en el trabajo, los que están en su trabajo, de pronto llega un jefe nuevo o un consultor. Yo que soy consultor me pagan para que vaya a decir lo que está malo, o a veces me pagan para decirle lo que ellos ya saben. Entonces, pero siempre los consultores hacemos ese trabajo. Pero llega el jefe nuevo, llega el consultor y dice: no, está muy bien esto que están haciendo aquí, pero tiene que mejorar esto, pero hay que mejorar esto, y esto está mal, y esto está mal. Bernabé no llega con esa actitud a Antioquía de Siria. Bernabé lo que dice es: ustedes lo están haciendo maravillosamente bien. Lo que necesitan es un poco de organización. Y a eso es lo que provee Bernabé. Ahora, Bernabé no lo hace solo. Bernabé, se recuerda que fue a Tarso, busca a Saulo y arma un equipo con Saulo, y se queda por espacio de un año entrenando a la iglesia, enseñando la doctrina de los apóstoles, enseñándoles la palabra de Dios. Y también tenían, como en Cristo Church, un taller de formación de líderes. Eso pasó. Y al final, entonces ahorita aquí en el capítulo 13, vemos que ya había una iglesia consolidada en Antioquía de Siria, y estaba esa iglesia consolidada y tenía un liderazgo consolidado, un liderazgo con 5 ancianos ordenados. ¿Cuáles eran esos 5 ancianos? Entonces, esos 5 ancianos, dice aquí el verso 1, que uno era, por supuesto, Bernabé de primero, que fue el que fue a ayudarlos en esta organización. Después dice que estaba Simón, el que se llamaba Níger. Níger significa negro. Y los estudios indican que ese Simón Níger, que le decían Níger, también era de Cirene. Y Cirene queda en lo que es hoy en día Libia. O sea, no es que mudaron a Cirene, pero siempre ha existido Cirene en Libia, pero lo que hoy conocemos como Libia, al norte, en toda la costa del Mediterráneo, está la ciudad de Cirene. Entonces tenemos un Simón de Cirene, que aparte era de tez oscura, y le apodaban el negro. En Venezuela eso es muy común, pero no se interpreta como racismo, sino con cariño. Se le dice a la gente: mi mejor amigo toda la vida fue el negro. Aquí yo sé que hay que tener cuidado con esas expresiones. Pero lo que quiero decir es que ese Simón de Cirene, los estudios indican que fue el mismo que cargó la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El que ayudó a cargar la cruz de nuestro Señor hasta el Calvario, hasta Gólgota, fue este Simón de Cirene, que solo con cargar la cruz de nuestro Señor y ver su pasión, no hay registros en la palabra que hubiese algún diálogo entre Simón de Cirene y nuestro Señor antes de ser crucificado. Simplemente, y lo vamos a ver el miércoles en la película La Pasión de Cristo, allí lo ilustran como que fue simplemente una relación visual, de ver al Señor y sentirse. Al principio ni quería participar, y él le advierte a la multitud: que conste, yo voy a cargar esto, pero yo no soy maldito.
Yo simplemente voy a ayudar porque los romanos me están obligando a que cargue esto, porque dice, maldito el que muere en un madero. Resulta que este Simón de Cirene es tocado por el poder de Dios a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, y ahora resulta que es uno de los líderes y ancianos de la iglesia de Antioquía. Después dice que el tercero era Lucio de Cirene, otra persona, otro anciano también de tez morena. Y aquí ya vemos desde la palabra cómo no puede haber en la iglesia ningún tipo de segregación racial, ningún tipo de xenofobia. La iglesia es un cuerpo universal de gente de toda lengua, raza y nación, a quienes Dios ha llamado. Así que habían dos de Cirene y estaba Manaén. Manaén dice que se había criado junto a Herodes el tetrarca, el mismo Herodes que se burló de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Herodes que cuando Pilato se entera de que nuestro Señor Jesucristo era de Nazaret, lo envía entonces a este Herodes, porque era parte de su jurisdicción, Nazaret, y Herodes lo que hace es burlarse de él. Dice, este es el rey de los judíos, y se ríe. También aparecen algunas escenas de esto en la pasión de Cristo. Pero fíjense cómo una persona que se cría, el contraste entre Herodes Agripa o el tetrarca y Herodes Antipas, como dos criados en la cuna del imperio romano, uno termina carcomido por gusanos y persiguiendo a la iglesia, y el otro, este tetrarca, este Manaén, que se había criado en la misma, compañero de escuelas, era un príncipe en Roma prácticamente, escucha y cree el mensaje de salvación y termina como uno de los líderes de la iglesia antioquina. Entonces fíjense lo interesante, cómo Dios salva a unos y a otros no. Criados en la misma situación, fueron al mismo colegio, etc. Y por último, dice que estaba Saulo. Y Saulo, que más adelante, por fin en el capítulo 13, se le da el nombre a Saulo de Tarso, se le menciona como Pablo. Al fin en el capítulo 13, hemos avanzado 13 capítulos y por fin es que a Saulo se le empieza a llamar Pablo. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Que primero, que había un cuerpo plural de ancianos. La iglesia debe ser gobernada por un cuerpo plural de ancianos. Nunca era un solo líder, ni siquiera la iglesia en Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén estaba gobernada por los apóstoles, que eran un grupo. Da la impresión, cuando uno estudia los primeros capítulos del libro de los Hechos, como que digamos el vocero oficial pareciera Pedro. Pero eso no quiere decir, es una mala interpretación, pienso yo, de algunas corrientes del cristianismo que dicen como que Pedro es la piedra fundacional por unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, sepa, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y de ahí se agarran algunos para decir que Pedro es prácticamente la voz de Dios en la tierra y todos los sucesores de él también. ¿Ok? Entonces no, siempre la iglesia de Cristo desde su fundación, y por eso nosotros en Cristo Church estamos comenzando, hemos decidido construir los fundamentos sólidos, y no hay mejor fundamento sólido que ir a la palabra y especialmente al libro de los Hechos, porque aquí vemos el génesis de la iglesia. ¿Cómo fue la primera iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles? Entonces, número uno, el cuerpo es un cuerpo de ancianos. Ahora, ¿quiénes eran esos ancianos de la iglesia de Antioquía? Ya los hablamos, dije las características de cada uno de ellos. Y después dice que el versículo 2, estaban ministrando
en la nueva traducción viviente, esa palabra ministrando quiere decir alabando, adorando, que es lo que acabamos de hacer antes de comenzar la palabra, adorar a Dios. Eso es ministrando. Estos líderes estaban reunidos, aquí no hay evidencia que era con toda la congregación, sino ellos como grupo tenían una reunión y estaban alabando y adorando a Dios. Y no solo alabando y adorando a Dios, sino que también estaban acompañando esa adoración con un ayuno. Habían dejado por un tiempo de comer, de ingerir alimentos, para dedicarse y concentrarse a la adoración y alabanza. Y lo que aquí está refiriendo es que estaban buscando la dirección de Dios en qué hacer con la iglesia. Por eso, si nosotros queremos saber qué es lo que quiere el Señor con Cristo Church, bueno, tenemos que reunirnos a orar y probablemente ayunar para que el Señor nos siga guiando cada paso y no sea simplemente una tormenta de ideas y nuestros mejores creatividad, sino que sea el Señor siempre que guíe esta iglesia. Dice el verso 2, entonces, que estaban en esa reunión seria de adoración y de ayuno, y allí fue que se manifestó el Espíritu Santo. Si tú quieres que el Espíritu Santo se manifieste y queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que entrar en una forma seria de buscar la dirección de Dios mediante la adoración, la oración y el ayuno. Y allí el Espíritu Santo da esta orden: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Interesante. Dice apartadme, consagrarme. O sea, separen de sus funciones y que estas personas se dediquen a algo a quien Dios los ha llamado. Entonces la pregunta ahí es: ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que aparta? ¿Y quién es el que envía? Dios. Por eso muchos ministerios fallan. Porque quien envía es la iglesia, o quien envía es un grupo misionero, o peor aún, se envían ellos solos. Si no es Dios quien llama, aparta y envía, ese ministerio no va a tener la bendición de Dios. Hay que estar completamente seguro de que es Dios quien ha apartado a algunas personas, los ha llamado al ministerio y los ha enviado a la obra. Aquí en este país he visto que casi que se ha mercantilizado la fe, porque personas que van a un seminario obtienen un título y ya con ese título empiezan a mandar su resumen a distintas iglesias para buscar trabajo, así como hacemos cualquier otro en el campo profesional. Ellos mismos se envían y Dios es quien llama a sus siervos, quien los aparta y quien los envía. Ahora, ¿qué hacían estos ancianos? Estos ancianos se dedicaban a la enseñanza de la palabra, a la oración, y muchas veces esa oración implicaba una de las disciplinas espirituales, que era el ayuno. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Dice entonces el verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Quiénes le impusieron las manos? A Bernabé y a Saulo, que era a quienes el Señor había apartado. Los otros 3 líderes, allí sí en medio de la congregación, porque la congregación respalda la voz de Dios, ponen sus manos sobre ellos y los envían. Este texto me encantó, es la segunda vez que me toca predicar de este texto y el Señor me administró a mí personalmente, y cada vez que me ha tocado me ministra, porque
antes de yo venir para los Estados Unidos, tuve mucho conflicto con el tema de si era la voluntad de Dios venirme, porque yo sentía, y yo tenía un ministerio en Venezuela, y Satanás vino y me mintió en la cabeza, me dice, tú eres un cobarde, tú lo que quieres es salvar tu pellejo, el tuyo y el de tu familia, y vas a huir y vas a abandonar las ovejas, y vas a dejar de tu ministerio por irte a vivir una vida muy sabrosa en los Estados Unidos. Y eso fue para mí una lucha que no les puedo describir ahorita con palabras, el nivel de lucha emocional que eso me desató. Y casualmente el pastor Aner González me pidió que esa oportunidad que predicara, y solo prediqué capítulo 13 del 1 al 3, solo esos 3 versos. Y el Señor, preparando la palabra, me mostró y después me lo confirmó con otros líderes y con la misma congregación, de que fue él que al igual, aunque la diferencia entre un Bernabé y un Saulo y este servidor es abismal, así como está lejos el oriente del occidente, es la diferencia que hay entre esos apóstoles y este servidor. Pero ahí el Señor me confirmó, soy yo quien te he apartado. Y hay muchos ejemplos en la palabra, como por ejemplo Timoteo. Dios lo usó, y a pesar de su corta edad, Dios lo usó tremendamente. ¿Te imaginas que uno de los jóvenes, quién se iba a imaginar Juan Marcos que iba a terminar escribiendo uno de los evangelios? Y era un joven de corta edad, no se sabe exactamente cuándo. Pero resulta que se llevan a Juan de ayudante, y en el verso 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla, o sea que atravesaron toda la isla, desde ahí, desde Salamina hasta Pafos, que está en el extremo suroccidental de la isla de Chipre. Y es interesante porque la isla de Chipre era un proconsulado, es decir, era un territorio, un subterritorio de un cónsul que gobernaba toda la región de Cilicia. Estamos en pleno Imperio Romano, y en ese Imperio Romano allí había un cónsul, pero también el Imperio Romano, sus cargos podían tener un procónsul. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque resulta que allí en esa isla existía un procónsul que se llamaba Sergio Paulo, o Claudius Sergio Paulo. Era romano, y generalmente los procónsul eran ex senadores del Imperio Romano. Eran gente muy preparada, y casi todos los senadores del Imperio Romano eran patricios. La sociedad romana se dividía en patricios y plebeyos. Los patricios era decir la aristocracia romana, eran los más, la gente de mayor dinero y también de mayor educación, y podían generalmente llegar a los cargos más altos. Entonces el que era un procónsul generalmente había sido un senador, y estos cargos de cónsul generalmente eran periodos de un año que podían ser renovados, pero como con un año de intermedio. No podían ser reelectos como aquí en los Estados Unidos 2 periodos seguidos. Así que estamos en presencia de un alto funcionario romano, y es interesante porque el procónsul era algo así como un equivalente, no sé, un gobernador en los Estados Unidos, en el sentido que manejaba el poder ejecutivo, era el jefe del gobierno, de la Fuerza Armada, pero también de aplicar justicia. O sea, era el juez de la región. O sea, que era un poco más que un gobernador, porque aquí un gobernador no ejerce la parte judicial, sino simplemente la parte de ejecutar. Maneja la policía, pero no maneja los tribunales. Este era un hombre muy poderoso y muy influyente, y resulta que estamos en presencia entonces
de que este procónsul, Sergio Paulo, dice la palabra varón prudente, en las otras versiones dice varón, era un hombre muy inteligente. Dice, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Esto no es lo que confirma que el hombre era inteligente. Porque el hombre que es inteligente desea escuchar la palabra de Dios. El hombre y la mujer, me refiero. Él los mandó a llamar, pero resulta que allí, junto a él, estaba como una rémora alguien llamado Elimas, que significa el mago, así se traduce su nombre. Y más adelante, o más atrás, en el verso 6 dice, habiendo atravesado toda la isla, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. Y qué más que coincidencia, qué ironía, porque el nombre Bar Jesús, Jesús significa Salvador. Y Bar es hijo de Salvador. Bar Jesús, hijo de Salvador. Resulta que este Bar Jesús, judío, pero era un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, y este procónsul mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios, pero este mago, este embustero, que se llama Elimas, procuraba apartar al procónsul de la fe. ¿Por qué? Porque si no, se iba a quedar sin trabajo. Si el procónsul aceptaba a Cristo en su corazón, obviamente todos estos dignatarios siempre se entretenían con magos y hechiceros y siempre tenían en sus cortes gente de esta calaña. Pero este sí sabía, este Bar Jesús, que si creía su jefe en el nombre de Cristo iba a perder el empleo. Y por eso lo resistía. Y cuando lo resistía, llegó un momento en que Saulo perdió la paciencia y le dijo, lleno del Espíritu Santo, fíjense importante los detalles, lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Fijó los ojos en él y le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla y andando alrededor buscaba de quien lo condujese de la mano, de quien agarrarse. Entonces algo que podemos ver es que siempre que se predique la verdad, va a surgir oposición. Siempre hay Satanás y sus huestes se van a oponer a la verdad. Eso es siempre. Y una de las cosas que vemos es que todo el que se opone a la verdad, dice aquí, es un hijo del diablo. Así lo llamó. Pablo no le buscó, tú sabes, una palabra diplomática, cómo decirle, mira, ¿por qué tú no consideras dar una vuelta mientras hablamos con el procónsul? Pablo fue directo. Y algunas personas dicen, pero es que Pablo tenía ese carácter así, que si alguien demostró a lo largo de toda su vida y ministerio tener un amor y una empatía por los demás, era Pablo. Pero una cosa es tener amor y empatía por el pecador y otra cosa es enfrentar al maligno. Cuando tú te enfrentas, si tú eres un hijo o una hija de Dios y tienes que enfrentar al maligno o a un falso profeta, aquí está la receta. Primero tienes que entender que son hijos del diablo. No solo ahí en el verso 10 lo llama así, Pablo le dice a este individuo, a Jesús, hijo del diablo, sino que se recuerda en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, a los fariseos. Decía, nosotros, nuestro padre Abraham. Dice, si ustedes, su padre fuera Abraham, ustedes creyeran en mí. Pero ustedes hacen las obras de su padre y su padre es el diablo. Juan 8, verso 44.
Entonces tenemos que entender que estas personas simplemente son instrumentos de Satanás y siempre se van a oponer a la verdad. El otro tema es que el Señor nos enseñó en la parábola del sembrador. Recuerdan que la semilla que cayó en el camino se refiere a aquellos que oyen la palabra del reino y dice no la entienden. La escuchan y la escuchan y la escuchan, pero nunca la entienden. Porque no es un tema intelectual, 100%. Es un tema espiritual porque es una palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Y dice, entonces viene el malo y la arrebata de lo que fue sembrado en su corazón. Viene el maligno. Así estaba este individuo a Jesús. Estaba Bernabé y Pablo predicándole el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y él lo que estaba era interrumpiendo, fastidiando, tratando de cómo evitar que el procónsul escuchara el mensaje de salvación, tratando de ser como esas aves, tratando de llevarse la semilla que cayó en el camino. Alabado sea Dios que este procónsul no tenía un corazón como la semilla que cayó en el camino, sino que tenía un corazón fértil, porque Dios había preparado ese corazón. Ahora, ¿cómo reprendió Pablo a este que se oponía a la verdad? Primero lo hizo con la autoridad que confiere el Espíritu Santo. Es importantísimo. Se recuerdan que hubo unos que trataron, no recuerdo exactamente, pero que trataron de sacar, de liberar a alguien que estaba sujeto por un espíritu maligno, y ese endemoniado los agarró y les dio una paliza tremenda. Porque si tú no vas con la autoridad dada por Dios a través de su Santo Espíritu, bueno, te estás metiendo en un tremendo problema porque es un enemigo poderoso. Segundo, no fue con rodeos. Pablo fue directo, dice que clavó sus ojos en él. Le dijo, mírame tú, sinvergüenza. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y después diciéndole eso, lo está desenmascarando delante del procónsul. Mira, este que te ha servido aquí yo no sé cuántos años, se ha ganado tu confianza, este es un embustero, un mentiroso. Esto es un sinvergüenza. Pablo lo pone, prácticamente lo desenmascara allí. Y el otro punto que podemos aprender es que de la reacción y de lo que pasó con el procónsul es que ni Satanás con todos sus demonios puede evitar que los que han de ser salvos crean en Cristo Jesús. Dice, el procónsul Sergio Pablo creyó para salvación, dice el verso 2. Así que Dios siempre dispone de sus siervos para llevar el mensaje de salvación a aquellos que Dios ha dispuesto que sean salvos. ¿Se recuerdan uno de los primeros 7 diáconos? Felipe. Dios lo envió a atender a un ministro de finanzas de Etiopía que venía de regreso de Jerusalén hacia Etiopía para que él le predicara el Evangelio. Y ya ese corazón el Señor lo había preparado, porque dice que él iba en su carroza leyendo el libro de Isaías, el profeta Isaías, y Felipe dice, ¿tú entiendes lo que lees? Porque no entiendes hasta que no viene Dios y toca tu mente y tu corazón, y el Espíritu Santo te hace entender, abre tu entendimiento. ¿Ustedes creen que un ministro de finanzas era alguien de poca capacidad intelectual? No se trata de capacidad intelectual. ¿Ustedes creen que un procónsul romano era alguien lento en pensamiento? No, pero es cuando escucha el mensaje del Evangelio, un corazón ya preparado por Dios, que viene la vida. Es ese aliento de vida espiritual de alguien que está muerto en delitos y pecados. Es el Señor el que lo aviva. Y otro tema que quiero
mencionar antes de terminar es que el capítulo 13 del libro de los Hechos marca la historia del comienzo de las misiones en la iglesia cristiana. O sea, que por definición y desde sus orígenes, la iglesia tiene un llamado misionero. Y ese llamado es importante entenderlo, que es un llamado expansivo. Y yo quiero que presten atención porque recuerden que comenzó en Jerusalén en el aposento alto. Era una iglesia allí orando, leyendo la palabra de Dios, meditando en las escrituras, probablemente ayunando. Ahí vino la manifestación del Espíritu y comienza entonces una expansión. Y en este caso de esa iglesia de Jerusalén, Dios usa el martirio de Esteban para sacar de las cuatro paredes a esa iglesia y llevarla, aunque ya era una iglesia que no estaba en cuatro paredes porque era como de 20,000 creyentes. Se reunían en casas. Pero lo mismo se replica, el mismo modelo, el mismo patrón se replica en Antioquía de Siria. Llegan allá unos hermanos, comienzan a predicar, mandan a alguien, a Bernabé. Bernabé busca a Saulo, ponen un poquito de estructura, de orden, consolidan, hacen un equipo de ancianos, la iglesia ya está fortalecida, entonces el Espíritu Santo, no es la iglesia en reunión de junta directiva, el Espíritu Santo aparta a 2 de los mejores líderes para enviarlos a misión. Y ese es otro contraste de la iglesia de hoy. Porque Dios es quien envía misioneros y estos misioneros no vienen de una organización misionera. ¿Vienen de dónde? De la iglesia. Es del seno de la iglesia de donde salen los misioneros. ¿Y quiénes escogió? ¿A quiénes escogió Dios? ¿Por qué no mandó a Simón de Cirene? ¿O por qué no mandó a los otros? Dios escogió a los mejores hombres, a Bernabé y a Saulo. Estos son los que yo quiero que vayan a llevar el mensaje del Evangelio. Es importante entender ese patrón, porque muchas veces en la iglesia lo que vemos es al revés, que los mejores predicadores, los mejores pastores se quedan en la iglesia por años y mandan. ¿Quién de aquí es que quiere ir para la iglesia? El que menos capacitado, bueno, vamos a mandarle un cursito allí en Pioneer o en alguna de estas organizaciones y después lo mandamos. Ese no es el modelo que yo veo aquí. Si ustedes ven eso, por favor díganmelo. Yo no lo veo. Después Dios envía a sus mejores hombres o mujeres. Dice, el enfoque del misionero es en su llamado. Aquí no hay evidencia bíblica de que Bernabé o Pablo lo primero que hicieron, oye, el Espíritu Santo nos apartó para ir de misiones. Empiecen a recoger dinero. ¿Quién me puede dar un cheque? Necesito recolectar fondos. Aquí está mi página web, depositen aquí. ¿Ustedes encuentran eso aquí? Díganme. Obviamente cada siervo necesita un sustento, pero si es Dios quien llama, Dios va a proveer. Dios va a proveer, y esta gente salió pendiente de su llamado. No dice aquí, el Señor enviaba a sus discípulos cuando los estaba entrenando y les decía, no lleven la bolsa, ni 2 sandalias, ni muda de ropa, vayan con lo que tengan. Y cuando ustedes lleven mi palabra, van a encontrar gente que va a recibir mi palabra y los va a ayudar. Y más adelante vamos a estudiar que Pablo no le temblaba el pulso para trabajar con sus 2 manos, para mantenerse él y para ayudar a otros, y con su dinero no ser una carga para nadie, sino poder cumplir con su llamado, que era llevar el mensaje del Evangelio. Aquí es todo lo contrario, no aquí, digo en el mundo de hoy en día. Aquí todo es. Conocí un muchacho que vino y estoy empezando en un ministerio entre los jóvenes del colegio y quiero ver si me puede ayudar con algún dinero. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si tú estás dispuesto a entrar en un discipulado, porque hablé con el muchacho y me di cuenta que estaba pero en elementary.
Sin embargo, él tenía un corazón, y creo que es un muchacho joven que verdaderamente desea servirle al Señor. Pero tú no puedes ir sin preparación. Oye, bueno, yo no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Si tú, estoy dispuesto a darte de mi tiempo 1 hora a la semana. Si tú quieres comprometerte en eso, después de un tiempo veremos si yo consigo algún dinero para ti. Más nunca apareció. Quieren dinero, pero no quieren formación. No. El enfoque misionero es en el llamado, si Dios te ha llamado, y es en las almas, no en el dinero. Pero Dios va a proveer. Siempre a los que Él llama, Él les provee. No te va a dar lujos y riquezas, pero lo que necesitas para vivir, Él lo va a proveer. Porque es que Él es quien manda. ¿Quién del equipo del hermano Héctor lo manda en un viaje y le dice, págate tú el ticket de avión y pagas las comidas y me traes el trabajo hecho? El jefe que envía provee, y provee un laptop si es necesario, y provee un teléfono celular si es necesario para el trabajo. Si eso lo hacemos nosotros que somos pecadores, ¿cuánto más Dios, que envía a sus siervos, no les va a proveer lo que necesita? Cerramos con esto. Hoy es Domingo de Ramos. Y un día como hoy, como dije cuando oraba, el Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Es importante recordar que entró en un pollino, en un burrito, como es la tradición de los líderes judíos. Un burrito que no lo había montado nadie. Y muchos de los que estaban en esa ciudad se recuerda que gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo vitorearon y lo alabaron igual como si fuera el rey. Pero muchos de esos, días más tarde, se dejaron influenciar por los líderes religiosos judíos, fariseos. Y ahí estaban gritando, crucifica, crucifica. Qué triste. Yo vi eso en las masas cuando habían estas concentraciones con Chávez. Algunos que hablaban malísimo del líder Chávez y de pronto estaba ahí repartiendo, a veces repartía incluso en esas marchas licor y bebidas espirituosas, y ahí entonces lo que decía, cualquier estupidez que decía el líder, aplaudía y gritaba. Qué triste. Dice, sin embargo, entonces, esta es la historia siempre. Siempre esta es la historia. En las masas vamos a encontrar personas que escuchan el mensaje del Evangelio y unas aceptan y lo reciben y otras lo rechazan. Eso no va a cambiar. Y es interesante recordar esa parábola del sembrador nuevamente. Acuérdense que esa semilla que cayó en el camino, unos oyen pero no la entienden. Y viene el maligno y las arrebata. Pero hay otros que la reciben con gozo en el primer momento, pero después esa dicha de la palabra no queda arraigada porque no echa raíces. Ese es el ejemplo que pone la semilla que cayó entre piedras, en terreno pedregoso. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, allí se alejan como la semilla que cayó entre piedras. Pero hay otro tercer terreno. El tercer terreno son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan, pero esa palabra nunca da frutos. Tú no le ves los frutos a esa persona, de ningún tipo. Y después dice que el atractivo de este mundo y el engaño de las riquezas, no las riquezas, sino el engaño, porque las riquezas son pasajeras, ahogan esa palabra
y por eso la ahogan y nunca da fruto. Pero solo hay un terreno que esa palabra es escuchada, es entendida y esa palabra da fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué clase de terreno es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Los que han de ser salvos, Dios va a usar el arado de su amor. ¿Ustedes han visto cómo se ara la tierra? Bueno, hace muchos años y ahora usan tractores, pero antes eran una junta de bueyes y llevaban algo que parecía como una estaca de madera y esa estaca iba haciendo surcos en la tierra y rompiendo los terrones de arena endurecidos. Dios va a usar esa suerte de arado en amor a través de tristezas, pruebas o aflicciones para romper esos terrones duros de tu corazón y preparar esa tierra para que entonces cuando venga, Él va a llamar a un siervo en algún momento y va a sembrar la semilla de la palabra de Dios, del poderoso mensaje del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y entonces esa semilla va a germinar, va a crecer, va a echar raíces y va a dar fruto. Pero eso solo lo hace Dios. Así que a lo mejor esto, si ya tú has venido, como pudimos cantar hoy el himno, y le agradezco a los hermanos del equipo de adoración que lo interpretaron de manera bellísima, All to Jesus I surrender. Si el Señor, si tú te has rendido a Cristo, yo no estoy diciendo de que tú has pasado años en la iglesia. A lo mejor tú tienes muchos años en la iglesia, pero aún no has rendido tu vida a Cristo. Si tú no has rendido tu vida a Cristo y tú eres uno de los que ha de ser salvo, el Señor va a arar tu corazón y va a preparar para que esa semilla venga y un día tu vida sea iluminada con esa palabra y esa semilla crezca, eche raíces y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso es una obra que solo la hace el Señor.